Ayer comenzamos a ver un poco acerca de las series de Taylor. Y bueno, en realidad no es que vayamos a ver mucho, no por el tiempo, sino que más bien, pues así está el temario, ni siquiera pues se menciona explícitamente esto de las series de Taylor que yo recuerde, pero pues, vamos a revisar qué es lo que se ha hecho. O sea, teníamos antes los polinomios de Taylor que se construían a partir de que una función tuviera derivadas de todos los órdenes hasta n en un punto A. Entonces con eso pues ya podías definir el polinomio de Taylor. Teníamos definido el residuo, que es la diferencia entre estas dos, entre la función f y su polinomio de Taylor en cada punto x. Entonces esta es una función que depende de x. Y si tienes algún x donde el residuo tienda a cero, cuando n tiende a infinito, o sea, como una sucesión, entonces sacando límite en la igualdad de arriba, pues obtienes que la función coincide con el límite de los polinomios de Taylor, pero esa función límite pues es lo que llamamos ahora serie de Taylor. Entonces la diferencia entre el polinomio y la serie de Taylor pues es que aquí se está tomando la suma infinita, es decir, de todos los términos. Y bueno, para poder hacer eso necesitas que la función tenga ahora derivadas de todos los órdenes, o sea que esta fn esté definida para toda n en los naturales. Entonces, esa es la única condición que necesitas para definir el polinomio de Taylor, pero en la serie de Taylor, y ya para que se dé la igualdad entre la función y su serie de Taylor, pues necesitas forzosamente que el residuo tienda a cero. Entonces vimos algunos ejemplos donde esto sí sucede, ahí usando un lema que probamos antes. Esos ejemplos deberían estar, no, los quité de aquí. A ver, deben aparecer más bien después de que comentemos algo de otros dos ejemplos. Entonces, los que habíamos visto son de las funciones seno, coseno y exponencial. Vimos que esas funciones coinciden con su polinomio de Taylor, perdón, con su serie de Taylor. Yo sigo con los polinomios. Coinciden con su serie de Taylor en todo X, o sea, en toda la recta. Eso en general no sucede, que la función siempre coincida con su serie de Taylor. Un ejemplo de esto, pues, es la función logaritmo. Tenemos logaritmo de x más 1, que pusimos esta función para que aquí solamente nos apareciera x al momento de calcular su polinomio de Taylor, ahora sí. Y bueno, tenemos tres formas del residuo, las de siempre de la forma integral, la de Lagrange, la de Cauchy, pero pues habíamos visto una nueva forma de expresar el residuo para este polinomio, el de logaritmo de x más 1, que al final creo que no les, bueno, a varios no les ayudó del todo para resolver cierto problema del examen 4, pero pues vamos a ver si en el examen 5 sí ayuda esto. Entonces, un ejercicio ahí adelantado de su examen 5 que verán dentro de varias horas, pues es ver que este residuo tiende a cero, pero no para toda x en los reales, sino solamente cuando x está entre -1 y 1. Entonces, si x está en este intervalo, abierto en -1, cerrado en 1, entonces el residuo sí tiende a cero cuando n tiende a infinito, y eso quiere decir que para estas x se cumple la igualdad entre la función logaritmo de x más 1 y su serie de Taylor. Entonces, de hecho, pues esto aparecía ahí en la guía, ahí como de los últimos ejercicios de la guía 5. Pero bueno, les adelanto que este sí es un ejercicio que viene en el parcial 5. Y entonces tengo esta igualdad, pero solamente en el intervalo entre -1 y 1.
Eso pues ya lo habíamos pues intuido cuando estábamos viendo lo de los polinomios de Taylor, porque cuando yo trazaba la gráfica del logaritmo y de sus polinomios de Taylor, pues sucedía que los polinomios se veían como de esta, bueno, esto está muy grueso, vamos a ponerlo aparte con otro color. Como de esta forma llegaban al uno y ahí se separaban completamente de la gráfica, pues, en un punto muy cercano al uno. Entonces solamente en este intervalo entre -1 y 1 es donde cuando tomo la serie completa, sí, esa serie converge al logaritmo de x más 1. De hecho, pues si x es mayor que 1, como estos términos ya no tienden a cero, acá abajo está, como estos términos ya no tienden a cero, pues el criterio o la condición del resto me dice que la serie pues diverge si x es mayor que 1. Entonces, si x está en este intervalo, sí converge y además pues converge al logaritmo. Y el otro ejercicio similar que aparece en la guía, pero ese pues, en esta ocasión no viene en su examen, es para la función arcotangente. O sea, de arcotangente ya teníamos calculado también su polinomio de Taylor de grado 2n más 1. Y en este caso, pues lo que se pedía demostrar es que la serie de Taylor, o sea, cuando ya tomo la suma infinita, sí converge a la función arcotangente, pero para x entre -1 y 1. Ahora el intervalo cerrado. Entonces, estas dos son funciones cuyo polinomio de Taylor pues no converge en toda la recta, pero al menos hay un intervalo alrededor del cero, que es donde estoy calculando el polinomio, donde la función sí es igual a su serie de Taylor. Entonces, bueno, un comentario así rápido de estos dos ejemplos es que en logaritmo y en arcotangente la serie lo estoy calculando alrededor del cero, así como el polinomio lo había calculado antes. Y lo que sucede en estos dos ejemplos, pues es que entre -1 y 1 es donde la serie sí converge a la función. En el caso de arcotangente es el intervalo cerrado. Para logaritmo es un intervalo semiabierto o semicerrado, como le quieras llamar. Pero los extremos tienen la misma distancia hacia el punto donde yo calculé la serie de Taylor, que es el cero. Entonces, eso es algo que en general ocurre. O sea, aquí lo que diríamos es que el radio de convergencia es 1. Esa es la distancia de la cual me puedo alejar del cero, que es donde calculé el polinomio y después la serie de Taylor, donde sí puedo garantizar que la serie converge y para distancias mayores que el radio la serie diverge. Lo que no puedo garantizar así en general, pues es que pasa justo en los extremos. O sea, en el caso de arcotangente, pues sí sigue convergiendo en -1 y 1. En logaritmo, pues solamente para el 1, porque en -1 ya no estaba definida la función. Entonces, este tipo de series, pues siempre van a tener un radio de convergencia, o sea, una distancia máxima, o digamos un supremo de las distancias más bien, en las cuales me puedo alejar del punto donde estoy calculando la serie
Y entonces dentro de ese radio la serie converge, fuera de ese radio diverge, y en los extremos pues ya depende de la serie. Eso pues no es parte de lo que se tiene que ver en este curso, pero en otros cursos más adelante, dependiendo de la carrera, lo van a revisar. Entonces, por ahora, lo que tenemos son estos 5 ejemplos. O sea, en todas las rectas, sí sé que estas 3 funciones coinciden con su serie de Taylor. Para logaritmo, dije que en el intervalo -1 a 1, cerrado en 1. Y para arcotangente, pues es en el intervalo cerrado. Antes de continuar, ¿hay alguna pregunta que tengan? No, profe. Bueno, yo tengo una, pero con una demostración de ayer. ¿Cuál es la pregunta? ¿En cómo se definió el conjunto A de la demostración del teorema ah, de la Cn, que son iguales a la multiplicación este, de dos series? Este conjunto, Ajá, sí, bueno, el conjunto al que pertenece, porque, bueno, mi duda es que, bueno, creo que las Cs pueden ser como de la forma, pues, A1 y BL0 más 1, ¿no? Y ahí no están contempladas. cierto, aquí esta notación pues no es del todo, bueno, no es, ajá, no está correcta porque no incluye ese caso que estás diciendo. Sí, ahorita lo revisamos para cambiar aquí lo del conjunto. Nada más déjame que terminamos esta parte de los comentarios sobre esto de las series de Taylor, pero sí, hay que cambiar ese conjunto que no Vale, incluye gracias. los puntos que dices. De esta parte, ¿alguna pregunta que tengan? Bueno, a ver, con estas series que tengo hasta el momento, pues podría intentar hacer ciertas operaciones. O sea, voy a copiar estas 3 de arriba. Entonces, por ejemplo, para la serie que tengo aquí del seno de X, pues todavía no sé si realmente puedo derivar una serie. O sea, no es algo que, o sea, lo puedo derivar término a término, pero no sé que realmente se preserve la igualdad. No es algo que hayamos demostrado hasta el momento. Pero si yo lo hago, o sea, si derivamos ambos lados de la igualdad, en este caso, pues término a término, pues del lado izquierdo tengo la derivada de seno, que es coseno,
Y aquí a la derecha, pues es primero la derivada de x. Luego aquí, pues el 3 de la derivada se va a cancelar con el 3 de abajo. Me va a quedar un 2 factorial nada más. Y x cuadrada. En esta parte igual el 5 se va a cancelar. Sería x cuarta sobre 4 factorial. Bueno, en cada una de las derivadas va a ocurrir eso, ¿no? Entonces voy a obtener esta nueva serie si yo voy derivando. O también lo pude haber visto desde aquí con la notación de sigma. Al derivar x a la 2n más 1, pues el 2n más 1 se cancela, me queda 2n factorial solamente. Y x va a ser a la 2n, que le resto 1. Entonces lo que estoy obteniendo, pues es exactamente la serie del coseno, la que está aquí abajo. O sea, al menos en este caso, sí funcionó lo de derivar la serie, porque sí obtuve pues la serie de Taylor del coseno. Si yo volviera a derivar esto, pues la derivada de coseno es menos seno. Aquí el 1 ya desaparece, la derivada es 0. Nuevamente, pues el exponente que va a multiplicar se cancela con el número de abajo. Entonces aquí me quedaría menos x nada más, porque es entre 1 factorial, más x cúbica sobre 3, y pues todo lo demás que como nos podemos dar cuenta, pues coincide justo con multiplicar por menos 1 la serie de seno. O sea, con esta función, pues sí, digamos, se porta bien la operación de la derivada con la función y su serie de Taylor. Igual acá, si lo viera directamente en esta parte, pues sería la suma desde n igual a 0 hasta infinito. Aquí ahora me queda 2n menos 1. Entonces, x a la 2n menos 1. Y bueno, el único detalle con esta igualdad, pues es que cuando n es igual a 0, que me quedaba la constante, ese ya no lo podría incluir aquí. Entonces, esta nueva suma, pues ya no empieza desde n igual a 0, porque en n0 es donde era el 1 y su derivada es 0. Entonces, esta suma más bien tendría que empezar en n igual a 1. Pero entonces, bueno, podría seguir derivando y luego, si le pongo aquí la siguiente derivada que es menos coseno, pues me queda justo la serie del coseno, pero con signo negativo. Entonces, con coseno, pues ocurriría lo mismo. Y ahora con la exponencial, pues es otro ejemplo donde también todo funciona correctamente, porque pues aquí obtendría la derivada de la exponencial es la misma función, y aquí nos queda pues 1 más x, y pues ya son todos los mismos términos, nada más que recorridos. Nuevamente aquí, si calculo la derivada a partir de esta suma, pues sería x a la n menos 1 entre n menos 1 factorial, pero la serie ya no la puedo empezar en 0, porque cuando era n igual a 0, pues es este 1. Esto empezaría en n igual a 1. Entonces, de estos ejemplos, lo que tengo, pues es que sí puedo derivar la serie término a término. No es algo que siempre pueda hacer, pero al menos con estas funciones
sí obtengo pues lo que se espera de que se preserve la igualdad. Entonces nuevamente pues esto no nos toca revisarlo por ahora en este curso, pero mm, a ver si no se ha cerrado. Ah, no, aquí está. Esto es del libro de Spivak, que es dice capítulo 24, convergencia uniforme y series de potencias. Entonces aquí, bueno, para poder nosotros explicar cuándo ocurre lo de las igualdades, pues necesitaría hablar de convergencia uniforme, que es lo que no nos toca hacer en este curso, pero cuando una serie converge uniformemente, sea lo que signifique eso, si todas las funciones que tengo aquí en la serie son continuas, pues el resultado de la función límite, cuando yo calculo la serie, pues también es continua. Puedo integrar término a término. Y bueno, también si la derivada de cada fn es integrable, y tengo esta condición de que la serie converge uniformemente hacia alguna función continua, dice, pues entonces tengo esta igualdad, o sea, lo que nosotros hicimos con seno, coseno y exponencial, que si la f es la suma de las fn's, entonces puedo calcular la derivada de ambos lados y se preserva la igualdad. Entonces, ¿esto en qué momento o en qué curso se vería? Pues vamos a revisar aquí nada más. No, no es en cálculo 3, pero nada más quería mostrarles que en cálculo 3, pues por ahí aparecen, dice diferenciales de orden K, aproximación por polinomios de Taylor. Entonces aquí pues vuelven a aparecer los polinomios de Taylor, pero para funciones de varias variables, de Rn en R. Entonces eso pues es lo único, digamos, que vuelve a aparecer en el caso de cálculo 3. Luego, si nos pasamos a cálculo 4, pues aquí ya se habla de convergencia uniforme y series de potencias, o sea, justo como se llamaba el capítulo de lo que les estaba mostrando. Y ahí pues se revisan todas estas propiedades que estamos mencionando. O sea, se convergencia uniforme de continuas en intervalos cerrados, converge a continuas, diferenciación término a término, que es lo que estábamos haciendo en estos ejemplos. Bueno, aquí ya está series de Taylor, derivación e integración término a término, intervalos de convergencia, que es la otra cosa que les comentaba. Entonces, casi al final de cálculo 4, pues esto, aunque nos dice nada más para una variable, pues es donde lo ponen ahí en los temarios. Ahí correspondería verlo. Y ya por último, pues en el caso de matemáticas aplicadas, matemáticas y física, pues en el curso de variable compleja, pues también vuelven a aparecer esto de las series. Se habla de un radio de convergencia, producto de series de potencias y pues, muchas otras cosas. Y ya por si habían sido muchos cursos donde aparecen otra vez las series, pues también en análisis matemático 1, en el caso de las matemáticas, pues también hay un punto del temario que te dice convergencia uniforme. Entonces aquí otra vez entran estos temas. Entonces es algo que se ve en varias ocasiones. Entonces por ahora en el caso del curso de cálculo 2, pues lo único que
nos menciona, dice, ejemplos elementales de series de potencias. Y bueno, dice ejemplos de series de Fourier. Vamos a regresar acá. Entonces, para, digamos, cumplir con este primer punto de los ejemplos de series de potencias, pues vamos a decir que es una serie de potencias, primero. Entonces, una serie de potencias centrada en un número A, pues es una función de esta forma, o sea, una serie donde tengo números reales o constantes multiplicando a potencias de x menos a. Entonces, de hecho, las series de Taylor, pues son ejemplos de series de potencias, porque si yo tomo este número n como fn evaluado en a entre n factorial, pues justo lo que obtengo es lo que llamamos serie de Taylor, nada más que aquí pues empezando en 0. O sea, tienen esta misma forma. Lo de acá, pues para cada A fijo ya es una constante, o sea, es el AN. Entonces, los que hemos visto de series de Taylor, pues son ejemplos de series de potencias. Y bueno, de series de Fourier, pues posiblemente el viernes podamos comentar algunas cosas, o sea, decir cómo se definen y para qué, para qué sirven. Esas están dadas en términos de senos y cosenos, pero no solamente son útiles en, digamos, cosas que tengan que ver explícitamente con esas funciones, sino que pues tienen una utilidad más allá. Entonces de eso podemos hablar un poco el viernes. ¿Alguna pregunta de esta parte? Bueno, vamos a continuar. Dicen que el viernes hay Bailongo 2.0. Está bien, entonces ya no hablaremos de series de Fourier. Al fin que no íbamos a decir mucho. Lo que sí vamos a hacer ahora, pues es probar un último criterio de esto de las series, que es el criterio de la raíz. Entonces, bueno, dentro de los criterios elementales, porque pues ahí si buscan criterios de convergencia para series, pues pueden encontrar seguro más de 10, pero hay unos como que muy específicos, digamos, los que tenemos que conocer forzosamente, pues son el criterio de la integral, el del cociente, comparación, otro que llamamos comparación en el límite, que era cuando dividíamos dos sucesiones, a n entre bn, y pues el último que nos falta es el de la raíz,
Es el que vamos a ver a continuación. Y ese me sirve, por ejemplo, para revisar si una serie de este tipo converge. Ya tengo un medio más un tercio, luego al cuadrado el un medio y el un tercio, luego los elevo al cubo y así continúo. Entonces, en general, los términos de índice par, pues serían potencias de un tercio. A2n lo puedo definir como un tercio a la n, que es la mitad del índice. Y el A2n menos 1, o sea, para los términos de índice impar, tendría potencias de un medio. Entonces la pregunta es si esta serie converge. Puedo ir probando con los otros criterios que ya tenemos y pues va a ser complicado encontrar alguno que me sirva para esta serie. Por ejemplo, la integral, pues considerar una función que pase exactamente por estos valores pues, no sería tan sencillo, o sea, la tendría que construir de alguna forma, así dando la regla de correspondencia tal vez por intervalos. Entonces, bueno, vamos a revisar cómo es esto del criterio de la raíz. El criterio de la raíz se parece bastante al del cociente. Aquí, a diferencia del cociente, sí puedo poner términos mayores o iguales a cero. En cociente era mayor estricto porque tenía que hacer una división entre términos consecutivos. Entonces, si puedo calcular el límite de la raíz enésima de AN, digamos esto es R, pasa lo mismo que con cociente. Si el límite es menor que 1, la serie va a converger. Si el límite es mayor que 1, la serie diverge. Y la razón es que, pues estos términos no van a converger a cero. Y bueno, igual que en el caso de cociente, si el límite, pues tengo la mala suerte de que sea 1, el criterio pues no me dice si la serie converge o diverge. Entonces este teorema, de hecho, pues otra vez hablando del libro de Spivak, pues viene como ejercicio y lo único que dice es que la prueba es bastante similar a la del criterio del cociente. Entonces vamos a hacerle caso. Lo que tengo aquí abajo es la prueba que hicimos del criterio del cociente. Ahí tenía que calcular el límite de esta sucesión. Entonces tengo aquí copiada la prueba que habíamos hecho hace un poco más de una semana y vamos a ver si realmente es análoga o no. Entonces lo primero que podría decir es que ahora los términos son mayores o iguales a cero, entonces esta raíz enésima sigue siendo mayor o igual a cero. Entonces, como tengo una sucesión de términos no negativos, cuando calculo el límite, R sigue siendo mayor o igual a cero. Entonces, aquí lo que se había hecho fue tomar los dos casos. Primero, si R es menor que 1, considerábamos un número que estuviera entre R y 1, algo intermedio. Definía epsilon como S menos R, que es positivo. Y entonces aquí vamos a cambiarle. Tendría que ser el límite de raíz enésima de AN. Entonces, bueno,
aplico la definición de límite, me diría que existe n en los naturales, tal que para cualquier índice mayor que este número, la sucesión, bueno, el término de la sucesión menos el límite es menor que epsilon. Entonces aquí nuevamente le cambio por la raíz enésima. Se me quedaría. Luego, ¿qué hicimos? Pues se separó bueno, se quitó el valor absoluto y nos quedamos con lo que estaba del lado derecho. Pues igual aquí pues hay que cambiarle a raíz enésima. Puedo nuevamente sumar la R para que se cancele y me queda que la raíz enésima de AN es menor que Cn. Bueno, perdón, que S, que es un número fijo. De aquí, esta desigualdad pues salió porque tenía un cociente y el AN lo pasé multiplicando del otro lado. En este caso lo que podría escribir, pues nada más tengo un término, sería despejar el AN. O sea, si yo elevo a la N, como son términos mayores o iguales a cero, sí se preserva la desigualdad. O sea, esto ya había dicho que es mayor o igual a cero. Entonces tendría esta desigualdad ahora. En lo del cociente, pues llegamos a algo así. De hecho, esto lo probamos por inducción y luego aplicamos cierto criterio de comparación. Pero yo digo que en el caso de raíz es mucho más fácil. O sea, porque si tengo esta comparación de AN con S elevado a la N, y S es un número menor que 1 y mayor que cero, ¿cómo podría concluir que la serie de los AN sí converge? A partir de esta desigualdad. Ese N converge, ¿no? Entonces, ahí también. Ajá, como S tiene valor absoluto menor que 1, pues la serie de los Sn converge, o sea, la serie geométrica. Puedo poner la serie a partir del término n mayúscula, y entonces como esta serie converge, la de AN también converge, y ya luego pues nada más agrego los términos que me faltaban. Entonces en el caso de el punto 1, donde sí quiero probar que la serie converge, pues es hasta mucho más rápido que lo que hicimos en criterio del cociente. Entonces uso, aquí nuevamente, pues me ayuda a tener esta S menor que 1 para garantizar que la serie converge. Entonces la serie geométrica de los Sn, bueno, S elevado a la n, desde n igual a n mayúscula hasta infinito, converge. Y eso me diría que, bueno, de hecho, si lo pongo así con más pasos, digamos, ya sé que la serie desde el 1 converge, entonces converge desde el índice que tú quieras. Luego esto de acá, pues como estoy comparando sucesiones de términos no negativos, puedo aplicar criterio de comparación y decir que la serie de los AN converge.
Y finalmente de aquí, pues ya puedo poner la serie completa. Y esta serie también converge. Entonces, bueno, esta parte de abajo pues ya no fue necesaria. Todo esto de aquí. Entonces, esa sería la prueba que podemos hacer para cuando R es menor que 1. Otra vez comparar pues con una serie geométrica. De este primer punto, ¿alguna pregunta que tengan? Dicen que sí podría explicar la segunda desigualdad. De nuevo, la segunda desigualdad es esta de aquí o ajá, a partir de la definición del límite de la sucesión, pues tengo que la diferencia entre raíz enésima de AN y la R tiene valor absoluto menor que epsilon. Y aquí para pasar esta desigualdad nada más utilizo pues, la equivalencia de que si valor absoluto de A es menor que B, pues eso equivale a que A está entre B y menos B. O sea, entre el positivo y el negativo del lado izquierdo. Y ya si me quedo con lo que está a la derecha, pues sumo R y llego a esta desigualdad. ¿Alguna otra pregunta de este caso? Bueno, vamos con el siguiente. Entonces, hasta aquí sí funcionó hacerle caso a Spivak de que la prueba era similar a la del cociente. De hecho, pues fue más corta. Vamos a ver qué pasa en el segundo. En el segundo caso, bueno, de hecho el ejercicio nada más decía que si R es mayor que 1, entonces la serie diverge. Vamos a ver si se sigue cumpliendo que si R es mayor que 1, o sea, si este límite es mayor que 1, entonces AN no puede converger a 0. Si no podemos concluir esta parte, pues ya se quita del teorema y nada más dejaríamos lo de que la serie diverge, pero vamos a ver. Entonces, esto fue lo que se hizo en el segundo caso. Nuevamente, si R es mayor que 1, considero un número S intermedio. Defino epsilon como R menos S, que es positivo. Y aquí, pues hay que cambiar al límite de la nueva sucesión. Para el criterio de la raíz es raíz enésima de AN. Entonces, otra vez aplico la definición de límite. Existen en los naturales, tal que valor absoluto de raíz enésima de AN menos R es menor que epsilon, o sea que R menos S en este caso. Separo nuevamente. El negativo de R menos S, pues es S menos R. Y ahora voy a usarlo del lado izquierdo. Entonces,
Sumo la R, me queda que S es menor que la raíz. De aquí nuevamente, en lugar de pasar multiplicando algo en lo del cociente, pues puedo elevar a la n. La S pues es positiva porque es mayor que 1. Entonces, si elevo a la n incluyendo al 1, pues me quedaría que S a la n es menor que a n y esto mayor que 1. En el caso del cociente, pues otra vez llegaba una desigualdad de este tipo. Pero entonces acá se supone que tampoco tendríamos que hacer todo esto. ¿Cómo puedo concluir? O sea, puedo decir nuevamente que los términos a n no convergen a cero. Bueno, por ahí escribieron que S a la n diverge. Ajá, si S es mayor que 1, esta sucesión, de hecho, diverge a infinito. Y entonces la sucesión a n pues también va a diverger. Y aunque no supiera que Sn diverge a infinito, pues ya tengo que cada n es mayor que 1. O sea, también podría aquí quedarme solamente con que an es, bueno, raíz enésima de an es mayor que 1. Entonces, cuando elevo a la n, me queda que an es mayor que 1. Y ya solamente por esta condición, pues sé que la sucesión no puede tender a cero. Ya si quiero decir más, pues, de hecho, hasta podría garantizar que diverge a infinito. Entonces, de aquí ya se seguiría por por la condición del resto, que la serie diverge. Entonces, igual es una prueba pues, más rápida que la anterior. Todo esto ya lo podemos eliminar. Entonces, seguramente si lo hubieran resuelto como ejercicio, pues sí les iba a salir. ¿Alguna pregunta de este segundo caso? Bueno, preguntan que cómo vemos que no converge a cero solo con que sea mayor a 1. Pues una forma de hacerlo, no sé, por contradicción, si quieres, sería decir, si an converge,
como ya tengo esta desigualdad a partir de cierto índice, al suponer que esto es una sucesión convergente, puedo pues, sacar límite de ambos lados y se preserva la desigualdad. Y entonces, en caso de que existiera el límite, pues tiene que ser mayor o igual a 1. O sea, no hay manera por esto de que converja a 0. Si lo pensamos más intuitivamente, pues que la sucesión converja a 0 significaría que a partir de cierto término, pues los elementos de la sucesión están aquí cerca del 0. Pero pues en realidad aquí la desigualdad te dice que todos son a partir de n mayúscula mayores que 1. Pues nuevamente no puede pasar que sean mayores que 1 y a su vez que estén cerca de 0. Entonces una prueba rápida por contradicción, pues es esta. ¿Alguna otra pregunta que tengan de aquí? Parece que no. Entonces, este criterio, pues en la práctica ya para aplicarlo en casos específicos, pues no es tan distinto al criterio del cociente, o sea, en las series que están definidas ahí con alguna regla de correspondencia, generalmente si el criterio del cociente falla, pues el criterio de la raíz también va a fallar, y si el criterio del cociente funciona, el de la raíz igualmente va a funcionar. Entonces, como que entre esos dos, pues nos sirven más o menos para las mismas series. Solamente en casos específicos, como digamos una serie de este tipo, aquí puedes aplicar el criterio de la raíz y ver que si te va a dar un límite de estos términos. Bueno, cuando le pones raíz enésima, va a ser un límite menor que 1 y por lo tanto esta serie sí va a converger. Y en cambio, si lo quieres hacer con cociente, pues nunca vas a obtener una sucesión convergente cuando dividas a n más 1 entre a n. Entonces ahí vas a tener problemas con ese límite. Entonces solamente como que en series que así se construyan intencionalmente para que el criterio de la raíz funcione y el del cociente no, es donde estos dos serían diferentes, pero en la mayoría de los casos, si lo puedes hacer con cociente, también con raíz y viceversa. De hecho, bueno, se puede probar formalmente que si se puede aplicar el criterio del cociente, entonces también se puede aplicar el de la raíz. Al revés no, pero solamente en casos muy específicos como este tipo de series. Para lo que sí te puede servir el criterio de la raíz es pues, para otras demostraciones. O sea, en la parte teórica sí es bastante útil el criterio de la raíz. Así como por ahí habíamos dicho de alguno de estos criterios que también teóricamente nos ayudó bastante, pero en la práctica con series específicas no. Entonces, con esto ya tenemos todos los criterios como más básicos para la convergencia de series.
Bueno, ahora sí vamos a revisar lo que preguntaron de la clase pasada sobre, hay un conjunto donde estaba mal escrita una desigualdad. Ay, ya me regresé. Te lo encontramos otra vez. Sí, es este conjunto A, donde la condición correcta, y otra vez. ¿Dónde quedó A? ¿Dónde quedó A? Es abajo. Aquí. Sí, aquí, bueno, quién sabe si nos acordemos o no, pero teníamos ciertos números C1 hasta CM, que eran los primeros elementos de la sucesión de productos que están ahí reordenados. Entonces, dentro de eso, ya habíamos quitado los elementos que cumplían la condición que ambos índices fueran menores o iguales que L0. Entonces, bueno, me fijaba ahora como en el más grande de los índices que aparecían. Entonces, aquí, bueno, ahí no sé por qué se regresa, pero lo correcto, espero no marearlos mucho con esto de que se regresa una y otra vez cuando... Lo correcto sería poner, primero, que ambos índices I y J son menores o iguales que L', porque L' pues lo elijo como el máximo de los índices que me aparecen en estos productos. Y como estoy quitando todos donde ambos índices son menores o iguales que L0, lo único que cumplen estos son que... Voy a poner I además. I es mayor que L0 o J es mayor que L0. Entonces, lo que no puede ocurrir es que ambos índices sean menores o iguales que L0 porque son los que quité. Entonces, lo correcto es poner esta disyunción, nada más. Y luego, con respecto a lo de abajo, bueno, aquí se cumple la igualdad de que cuando a toda la suma de las Cs le quito los que tienen ambos índices menores o iguales que L0, me quedan nada más los elementos con índice en este conjunto. El conjunto A sigue siendo finito porque pues está contenido en el conjunto de índices menores o iguales que L', que es un número natural. Entonces, si yo considerara todos los elementos con I y J menores o iguales que L', pues tendría L' al cuadrado elementos aquí, pero pues, en realidad tengo menos porque le quité estos. Y aparte, pues puede que no estén todos los demás. Entonces, este conjunto A sigue siendo finito. Está contenido en un producto de dos conjuntos finitos. Y luego acá en esta suma, bueno, vamos a revisar nada más los pasos. Lo que hice fue ponerle valor absoluto de ambos lados a la igualdad de arriba. Aquí, como este conjunto es finito, puedo aplicar desigualdad del triángulo y ya de una vez separar en dos valores absolutos. Y en esta parte de aquí, bueno, como cambié el conjunto a como tenía que ser correctamente así, pues aquí pondríamos lo mismo. O sea, las condiciones para los índices serían I y J menores o iguales que L', I mayor que L0 o J mayor que L0. Son estas dos condiciones las que tienen que cumplir estos índices para pertenecer al conjunto A que está contenido en conjunto de índices que cumplen estas dos cosas. Entonces aquí seguiría teniendo el menor o igual porque tengo posiblemente más sumandos y todos son mayores o iguales a 0. Y esta igualdad, pues ahora sí sería, bueno, correcta con estos índices así. O sea, lo que estoy haciendo aquí
que por un lado tengo A1, B1, hasta A1, BL0, por acá hasta AL0, B1, y más adelante aparece el A1, BL', entonces, estos productos, cuando tomo ambos índices menores o iguales que L0, formarían el cuadrado de aquí adentro. Cuando tomo ambos índices desde 1 hasta L', que es el número mayor, pues tendría el cuadrado grande. Entonces, cuando resto todos los productos de aquí, que es la parte verde, menos los productos con índices menores o iguales que L0, que es la parte del cuadrado rojo, me quedan todos estos elementos, y esos justo lo que cumplen es que ambos índices son menores o iguales que L', pero al menos uno de los dos índices es mayor que L0, para que no esté pues aquí en este conjunto del cuadrado rojo. Entonces, esta suma es igual a la diferencia que está aquí en el valor absoluto, y ya todo, pues, por lo de la condición de Cauchy es menor que epsilon entre 2. Pero entonces sí, este conjunto A, pues la manera correcta de escribir los índices sería así con este O. Y ya todo lo demás, pues, bueno, aquí también lo cambio. Y ahora sí se daría la igualdad, y no sé si haya alguna pregunta u observación de este nuevo conjunto donde está contenido A. No, está claro. Bueno, entonces, gracias por la observación. Si no, esto lo hubiéramos dejado ahí con unas desigualdades incorrectas. Ya con eso quedó corregida este detalle. Y bueno, de lo de las series, regresando a lo que estábamos haciendo hoy, que ya tengo esto del criterio de la raíz. Creo que de lo que íbamos a demostrar, pues es todo lo que había que hacer, nada más ya para terminar. Otra cosa que puedo hacer con las series, en esto de el cálculo y las derivadas integrales y demás, pues es construir ejemplos. Otra vez para eso necesito lo de la convergencia uniforme. Ejemplos de funciones que cumplen propiedades como esta. O sea, dice, esta función así definida es continua en todas partes y derivable en ninguna. Entonces seguramente si a ti te preguntan, bueno, que des un ejemplo de una función que cumpla esto, que en toda la recta sea continua, pero que no sea derivable en ningún punto, pues a menos que ya conozcas cómo se construyen estas funciones, bueno, los ejemplos que se han hecho, pues no se te va a ocurrir así de la nada. Tan solo pues es difícil imaginarse cómo se vería esa función, porque pues tú puedes tener,
no sé, funciones que son continuas en algún punto y que tienen pues todos sus elementos ahí en la gráfica separados de alguna forma. Por ejemplo, si tú pones una función de este tipo, con racionales e irracionales, pues la función sabemos que es continua aquí, ¿no? Como si este fuera el cero. Ahora quieres que la función pues sea continua en todos los puntos, pero que nunca sea derivable. Entonces, para construir este tipo de funciones, lo más sencillo es otra vez usar series. Entonces no vamos a poder probar así por el momento que esta serie satisface lo de ser continua en todos los puntos y no ser derivable en ninguno. Pero vamos a ver la idea rápidamente de cómo se construye. Vamos a construir por medio de una serie de funciones donde la primera función, la que llamamos, digamos, f1, se ve así. Digamos, entre 0 y 1/2, aquí a la mitad en un cuarto, pongo pendiente 1, luego me regreso con pendiente -1, y luego otra vez subo hasta altura 1/4, bajo, y así seguiría en toda la recta. Esta es la función f1. Lo de las llaves es para denotar la distancia que hay así, desde x hacia el entero más próximo. O sea, vamos a ponerlo una idea de esto. Es distancia de x al entero más cercano. Eso, ¿cómo se vería su gráfica? Pues, por ejemplo, entre 0 y 1, pues para todos los puntos hasta 1/2, el entero más cercano es el 0, y la distancia pues es justo lo que vale x. O sea, aquí tendrías la identidad hasta el 1/2, pero a partir del 1/2, pues el entero más cercano es el 1, y la distancia pues va disminuyendo. Se vería así hasta que llegues al 1, y en general entre cualesquiera dos enteros, pues la gráfica se ve así. Subes hasta 1/2 y bajas hasta 0. Entonces, esta es la gráfica de la función x con estas llaves, la distancia al entero más cercano. Y entonces lo único que se hace aquí para construir la función es sumar muchas de este tipo. O sea, digamos, la idea es que tengo esta función y ahora quiero sumar una que sea la mitad de esta. O sea, que se vean los triángulos como más pequeños y justo a la mitad. Y así continuaría la segunda función. Y luego la tercera, pues su gráfica va a ser la mitad de estos triángulos. La cuarta, pues es la mitad de estos. Y resulta que cuando tú haces la serie de todas estas funciones, pues sí obtienes una serie convergente en todos los reales. Y la función que se obtiene, pues es la que va a ser continua en todo punto y derivable en ninguno. ¿Por qué razón? Bueno, como estás construyendo aquí de manera que haya pues muchos picos, digamos, cuando los triángulos pues son cada vez más pequeños. Esta gráfica pues no la podemos dibujar, pero la idea es que en cada intervalo pues tú vas a tener una infinidad de cosas así. Y si tomas un intervalo más pequeño, digamos esto lo agrandas, le haces zoom, pues también se va a ver igual.
va a tener aquí pues, la infinidad de picos, y si lo vuelves a hacer crecer en cualquier parte, pues se vuelve a ver de la misma forma. Eso es lo que produce que vaya sumando estas funciones que tienen pues cada vez los picos como que más cercanos. Entonces formalmente, digamos, aquí está el F1, un medio de las llaves con 2x. Entonces aquí, cada un medio vas a tener este tipo de triángulos. Y luego aquí le ponen 1/4 y 4x. Entonces lo que les decía de que, pues en este triángulo ahora voy a tener 2 adentro. Cuando sumo estas dos funciones en cada triángulo, por lo pronto se verían así. La suma de F1, que es el triángulo grande, con el F2, que son los dos triángulos. Y luego si tengo que sumar el F3, que ahora son más triángulos aquí, pues se van formando en cada paso más esquinas. Entonces si tú continúas con el F4, ahora tienes todos estos picos. Y ya cuando tomas la serie completa, pues sucede lo que les mencionaba. Entonces, para poder probar esto formalmente, les repito, necesitamos hablar de la convergencia uniforme, el teorema que les mostraba antes. Entonces, de hecho, la prueba pues no es tan extensa para lo que estamos demostrando, pero se necesita pues esa teoría. Entonces, seguramente pues en un curso de cálculo 4 donde ya se vea la convergencia uniforme y ya se tengan demostrados estos resultados, pues se puede ya poner formalmente este teorema y su demostración. Pero entonces las series me sirven para demasiadas cosas, incluyendo pues construir funciones de este tipo, que de otra manera pues sería muy complicado. O sea, no puedo... Esta sí es una regla de correspondencia por medio de la serie, que no podría poner de manera muy sencilla de otra forma.